Recording in progress. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Bien, señor secretario, ¿tenemos cuenta? No hay cuenta, señor. Bien. No hay cuenta, señor presidente. Tenemos hoy día, como ver saben los colegas, un tema bien importante, ¿no es cierto?, como es el proyecto de acuerdo que aprueba el convenio 190 sobre violencia y el acoso, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de junio de 2019. Según nos señala el señor secretario, esto es similar a la discusión que se tuvo hace más de una década con respecto al convenio 169 de la OIT también. Para ello nos acompaña la ministra, señora Janet Jara, y los asesores legislativos, señor Francisco Neira y señora María José San Martín, del Ministerio de Relaciones Exteriores, vía Zoom, la ministra, señora Antonio Rejola, y el coordinador legislativo, señor Nicolás Godoy. A todos les damos la más cordial bienvenida. Senador Chaguán, presidente, antes de partir, lo que pasa es que estoy presidiendo la Comisión de Salud y estamos votando el proyecto de ley sobre licencias médicas que está con discusión inmediata y hasta total despacho. Entonces, si me permite dejar abierta la votación. No es seguro que votemos hoy. ¿No? No es seguro que votemos hoy. Ok. Escuchamos entonces a la canciller en primer lugar. Hola, presidente, senadores. Antes que nada, un feliz año nuevo, feliz 2023 para todos los presentes. Saludo también, pero no sé si está todavía ahí la ministra del Trabajo. Entiendo que va a participar, pero no la veo. Va a llegar luego. Ya, ok. Entonces, sé que están con muchas cosas, presidente, así que voy a ir rápidamente para darles los principales contenidos del convenio 190 a la OIT. Entiendo que hay varias votaciones paralelas, así que voy a tratar de ser lo más rápida posible. Lo primero, este convenio es del 21 de junio del 2019. La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el primer tratado internacional sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este es el convenio número 190, así como también una recomendación, la recomendación 206 sobre el mismo tema. Las recomendaciones, como ustedes saben, no son vinculantes, pero sí lo son los convenios. Bien importante desde esa perspectiva señalar esa diferencia. Y este convenio es la primera normativa internacional que aborda precisamente la violencia y el acoso en el ámbito laboral mediante un instrumento específico referido a las normas que regulan las relaciones laborales. El convenio 190, como ya lo señalé, es un tratado internacional con fuerza vinculante en los países que decidan ratificarlo, mientras que la recomendación 206 no genera obligaciones, solo ofrece orientaciones más detalladas y prácticas sobre cómo dar aplicación a los preceptos del convenio. En razón de que Chile votó a favor de la adopción del convenio 190 en la Conferencia Internacional del Trabajo el 2019, el mandato contenido en el convenio es de total relevancia para este gobierno, el que se refuerza con la constatación de una serie de indicadores que exponen la situación actual de la violencia y acoso en el trabajo en Chile, que estoy segura que la ministra del Trabajo va a entrar más en esos detalles, pero es por eso que nosotros estimamos necesario concretar la ratificación de este convenio. En el ámbito internacional, para que los señores senadores tengan presente, este convenio ya ha sido ratificado por 23 países, destacando en la región Argentina, Ecuador, Uruguay, prontamente Perú, en esta región. La ratificación de este convenio va en línea en términos generales con el enfoque transversal de género que influye en cada una de las políticas del gobierno y también va en línea con un eje fundamental de nuestra política exterior, que es la política exterior feminista, que orienta las acciones de nuestra Cancillería en el ámbito internacional. El Congreso Nacional, para conocimiento, y ya lo de la necesidad de ratificar este acuerdo en dos oportunidades. La Cámara de Diputados y Diputadas analizó el proyecto de resolución 1381 el 11 de noviembre del 2020, presentado por diputadas y diputados de la bancada socialista, el cual en su momento fue aprobado por 121 votos y 7 abstenciones, contando con el apoyo transversal de bancadas de todos los colores políticos, y en el cual se solicitó en su momento al presidente de la República ratificar este convenio, como también la recomendación 206 de la OIT. El Senado posteriormente analizó el proyecto de acuerdo a través del boletín 2154-12,
el 21 de enero del año pasado, no, del antepasado ya, presentado por las bancadas de oposición de la época, el PS, el PPD, la ADC, Revolución Democrática e Independiente. Y ese proyecto de acuerdo fue aprobado en su momento por 27 votos y 4 abstenciones, y contó con el apoyo de 4 senadores de la UDI y 4 senadores de Renovación Nacional, y en él se le solicitó al presidente de la República mandatar a la ministra del Trabajo y Previsión Social y al ministro de Relaciones Exteriores de la época para realizar las gestiones que permitan a Chile ratificar este convenio y adoptar la recomendación de la cual hemos estado conversando. El convenio fue recientemente aprobado por las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, y luego aprobado en la sala de la misma corporación por 119 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones. Este convenio, que estoy seguro luego la ministra del Trabajo entrará en más detalle del contenido del convenio, yo simplemente quiero en aras del tiempo repasar rápidamente que tiene 20 artículos y 8 títulos que van hablando de todos los temas ciertos propios del convenio, y no voy a entrar en los detalles por ahora en aras del tiempo, pero sí quiero destacar algunos aspectos importantes que son aplicables no solo a este convenio, sino que en general a todos los convenios de la OIT. Lo primero es destacar que la lógica que rige el funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo, donde se les da cabida tanto a los gobiernos como a organizaciones de empleadores y trabajadores, entiende que los instrumentos adoptados por la organización no pueden ser el resultado exclusivo de una labor intergubernamental. Representantes de los empleadores, de trabajadores y de gobiernos toman parte en todas las etapas que conducen a la elaboración de las normas hasta el seguimiento que se le hace a la aplicación de los distintos convenios. El método de aplicación del convenio 190 a la OIT es similar también a muchos otros convenios de la OIT, pero quiero resaltar acá un tema que se trata que es un convenio que no es autoejecutable. El artículo 12 del convenio convenio 190 establece que las disposiciones de este convenio deberán aplicarse por medio de la legislación nacional, es decir, le entrega a la legislación nacional la ejecución, vamos a hablar del convenio, así como a través de convenios colectivos, empresarios y empleadores, o de otras medidas acordes con la práctica nacional, incluidas aquellas que amplían o adaptan medidas de seguridad y salud en el trabajo existentes para acabar con la violencia y el acoso, y aquellas que elaboran medidas específicas cuando sea necesario. Es decir, y esto quiero resaltar, el convenio asegura un margen para el desarrollo de políticas públicas, encargando su implementación a la potestad legislativa en lo que corresponda al dominio legal. Reconoce también su implementación en el marco del ejercicio de la autonomía colectiva de los sindicatos y a otras medidas de acción reconocidas en la Constitución y la ley a la autoridad nacional, como lo es la potestad reglamentaria y administrativa. Saludo a mi colega, la ministra del Trabajo. Feliz año, ministra, que veo que ahí llegó. Sobre el sistema de control de aplicación y promoción de las normas y convenios de la OIT, acá también rige la norma general que yo señalaba sobre los convenios de la OIT. Existen 2 tipos de mecanismos de control que permiten hacer seguimiento de las medidas que se van adoptando para hacer efectivos los convenios y recomendaciones por ley y en la práctica tras su aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo y la ratificación por el Estado. Uno es el mecanismo de control periódico y el otro son los procedimientos especiales aplicables a todos los convenios de la OIT. El mecanismo de control periódico se basa en el examen de las memorias sobre la aplicación por ley y en la práctica que los Estados miembros envían, así como las observaciones a este respecto remitidas por las organizaciones de trabajadores y empleadores. Son informes periódicos que versan sobre las distintas medidas que se han ido adoptando por los países para poner en ejecución los convenios a los cuales los estados han adherido. Los procedimientos especiales son procedimientos de carácter cuasi jurisdiccional y que incluyen 2 procedimientos, los procedimientos de reclamaciones y los procedimientos de queja de aplicación general. No voy a entrar en detalle, pero sí señalar que las reclamaciones no la pueden hacer personas naturales, tienen que ser organizaciones de empleadores o organizaciones de sindicatos, no puede una persona natural ir a estos procedimientos especiales. Y luego están las quejas de aplicación general, que son una vez que hay informes sobre la aplicación de los convenios, pueden haber quejas de aplicación general y en esto también se incluye a los propios estados.
Sobre la entrada en vigor y denuncia, el convenio 190 solo obliga a aquellos miembros de la OIT cuyas ratificaciones hayan sido registrados por el director general. El convenio, es importante señalar, entra en vigor 12 meses después de la fecha de registro de su ratificación. El convenio establece que todo miembro que lo ratifique podrá denunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años, es decir, se demora 12 meses para su entrada en vigencia y eventualmente un Estado puede decidir denunciarlo, pero tienen que haber pasado 10 años contados a partir de la fecha en que inicialmente se dio vigor. La denuncia además surte efecto un año después de esta fecha en que se hace la formulación oficial de la denuncia. El convenio establece que en el plazo de un año después de la expiración de este periodo de 10 años antes mencionado y en lo sucesivo se podrá denunciar el convenio durante el primer año de cada nuevo periodo de 10 años. Es decir, el convenio entra en vigencia por 10 años y los estados cada 10 años pueden denunciarlo si así lo estiman conveniente. Como es una norma general respecto a todos los convenios de la OIT, los convenios de la OIT no admiten reservas, esto es muy importante señalarlo. Y esto se explica por lo que yo señalaba al inicio de mi presentación, por el carácter tripartito que tienen los convenios internacionales del trabajo, empleadores, trabajadores y gobierno, y por lo tanto las reservas no son admitidas porque hay todo un proceso previo de discusión a nivel tripartito. Y son procesos muy complejos de elaboración conjunta, ¿cierto? Y por lo tanto, todos los convenios de la OIT establecen de manera expresa que no se admiten reservas. Eso, presidente, en aras del tiempo entiendo que están con muchos otros temas y aquí me imagino que la ministra podrá entrar en más detalles sobre este convenio. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro Urrejola. Efectivamente hay varias comisiones en paralelo que los colegas de esta Comisión de Relaciones Exteriores integran y también está sesionando la sala este minuto por temas bien relevantes, pero nos interesaba mucho escuchar a ambas ministras y luego proceder a resolver cuando votamos, digamos, dado que el proyecto está con urgencia suma. Señora ministra del Trabajo, por favor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora y a los senadores presentes, así como también a los funcionarios del Congreso Nacional y a la ministra Antonia Urrejola. Quisiera señalar que este convenio internacional se da en el marco del centenario de la OIT, que además es un convenio nuevo del año 2019 y que es un convenio que lo que hace es poner al día la normativa laboral internacional de acuerdo a los fenómenos del mundo del trabajo que hoy día se hacen presente y que producen en las personas el ejercicio de la violencia y del acoso, para lo cual mandata a los actores del mundo del trabajo, a trabajadores, empleadores y gobierno, a adoptar ciertos protocolos a fin de prevenir su ocurrencia y efectuar la debida reparación y protección de las víctimas en el caso de que se produzcan. En este sentido, quisiera señalar que el diagnóstico desde el cual partimos dice relación con que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo son un problema hoy día que se produce efectivamente en los distintos países, en distintos tipos de ocupaciones y en distintas modalidades de trabajo, no solamente el trabajo de orden presencial, y así como también en el sector público y privado. Esta manifestación de violencia se produce de distintas maneras, como acoso laboral directamente tal, acoso sexual, acoso sexista por razones de género, afectando a hombres y a mujeres, pero de forma desproporcionada a las mujeres, constituyendo una clara manifestación de la discriminación por razones de género. El estado actual de este proyecto de ley es el segundo trámite constitucional. Respondiendo a una consulta que se me había hecho previamente, el presidente lo suscribió el 29 de agosto y el proyecto ingresó el 30 de agosto a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde fue revisado por la Comisión de Relaciones Exteriores y luego la Comisión de Trabajo y Previsión Social para proceder a su despacho. Este convenio además está contenido dentro de los compromisos del programa de gobierno, pero además fue precedido por un proyecto de resolución que esta Cámara envió al Ejecutivo anterior, pero que el Ejecutivo siguiente lo tuvo bien tomarlo y considerarlo, porque nos parece que es un proyecto importante, que además nos pone al día, y ese es el desafío, ¿no? Porque tenemos en Chile bastantes normas relativas a la seguridad y salud laboral, pero este proyecto es mucho más proactivo en ponernos al día la realidad del espacio laboral de hoy, además que se da en concordancia con
haber considerado el derecho a la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental a partir de la última conferencia internacional de la OIT. El contenido del proyecto de ley, vamos a revisarlo. Entiendo que la ministra Urrejola puede que ya haya expuesto, presidente, alguno, por su intermedio, disculpe, pero estaba en ley corta PGU, entonces voy a ir rápidamente en esto solamente para poner algunos énfasis. Se define lo que debe entenderse por violencia y acoso como tipos a fin de dar certeza jurídica en su aplicación, y así como también violencia y acoso por razones de género. Se establece enseguida el ámbito de aplicación del convenio internacional, que es una mirada moderna del mundo del trabajo, como señalaba, a los sectores públicos, privados, a la economía formal e informales, zona urbana o rural indistintamente. Se amplía también su marco de protección a quienes sean pasantes, aprendices, a quienes fueren despedidos con motivo del ejercicio de esta violencia, a las personas que en la búsqueda de empleo o la postulación en empleo sufrieran además este tipo de violencia, y por cierto, a los trabajadores contratados en el ejercicio de su función y en el sentido más tradicional que conocemos de la cobertura de los riesgos del trabajo en las normas laborales. ¿Dónde y cuándo se encuentran protegidos los trabajadores? Por cierto, en el lugar de trabajo, en los espacios públicos o privados cuando son un lugar de trabajo, en los lugares donde se retribuye el trabajo a través de la remuneración, donde se descansa o se come a efectos de ejercer el derecho a la colación, así como también en distintos tipos de instalaciones como las sanitarias o de aseo, en actividades y eventos sociales o de formación relacionadas con el mundo del trabajo, en el alojamiento proporcionado por el empleador con motivo del trabajo, en los trayectos entre el domicilio y el lugar del trabajo, cosa que ya existe en nuestro país desde el año 1968 a través de la ley 1744, y en el marco de las comunicaciones que se están realizando con motivo del trabajo. Sus principios fundamentales son, por cierto, respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho a toda persona a un mundo libre, a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, del cual se derivan algunos aspectos de carácter inclusivo, reconocer además funciones y atribuciones y responsabilidades de cada quien dentro de la empresa, sus derechos fundamentales, un enfoque en perspectiva del trabajo decente y garantizar el principio de la igualdad y de la no discriminación, en particular de las mujeres trabajadoras. Ahora bien, las obligaciones que establece el convenio para los estados, por cierto, el respeto al derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, como señalaba, muy acorde con sus principios, desarrollar una cultura inclusiva, integrada, que tenga en cuenta todas estas consideraciones de género, promover los principios y los derechos fundamentales de los trabajadores, controlar la aplicación de la legislación nacional, donde el mismo mensaje da cuenta de cada una de las normativas en las cuales hemos ido avanzando, pero que van a requerir una debida actualización, y aprovecho en poner en común con esta comisión que esa actualización el Ejecutivo la va a hacer de forma tripartita con empleadores y trabajadores a través de un programa de riesgos del trabajo, como lo hizo también en materia de cuando presente este convenio, digamos, porque Chile, además de haber suscrito este convenio de la OIT, aprovecho de saludar a Guillermo Miranda por su intermedio, presidente, también suscribió un acuerdo un convenio internacional que nos obliga en ciertas normas a llevar la consulta tripartita previa, y esto pasó por el Consejo Superior Laboral. Así tenemos que dentro de nuestra legislación ya hay espacios de reconocimiento de las medidas de prevención, así como también de sanción a conductas de violencia y acoso laboral en el Código del Trabajo, en el Instructivo Presidencial sobre Igualdad de Oportunidades, en el Código Penal, en el Estatuto Administrativo, y entiendo que en la Comisión de Gobierno Interior se está ahora además llevando adelante su incorporación al Estatuto Municipal. Asimismo, a partir de este 1 de enero comienza la aplicación del cuestionario CEAL SM Suceso, que reemplaza el cuestionario ISTAS 21 y que tiene por objetivo determinar 12 dimensiones de riesgo psicosocial, dentro de las cuales se incluye, por cierto, el medir la violencia y acoso en el mundo laboral. Y también cuenta con una política nacional de seguridad y salud en el trabajo que fue dictada en el gobierno de la presidenta Bachelet a partir de la suscripción que se hizo en el primer gobierno del presidente Piñera del convenio 987 de la OIT con motivo del caso de los mineros de San José. Estos beneficios entonces, o cuál es la relevancia que nos va de este convenio, que nos va a permitir, ¿cierto?, tener una legislación que esté acorde a la legislación laboral internacional,
relevar además en la normativa nacional a estatus de derecho fundamental en materia de ley propiamente tal nacional, todas las normas relativas a la violencia y al acoso, a la prevención y en definitiva promover una cultura de desarrollo del trabajo en condiciones, ¿cierto?, particulares de igualdad de oportunidades, de normas de trabajo decente y que eliminen todo espacio de violencia dentro del mundo laboral. En definitiva, respecto de las normas de vigencia, entiendo que la canciller también se extendió. Queremos someter a consideración de esta comisión el abordaje de este convenio. Nos parece que es un buen convenio, que además es transversal en los distintos sectores políticos del país, pero también desde el punto de vista de empleadores y trabajadores, y que nos va a permitir actualizar, porque tenemos una buena base, pero podemos mejorarla, actualizarla, incluir nuevas figuras típicas y además estar en consistencia con el desarrollo moderno del derecho laboral internacional. Eso, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Yo entiendo que el ánimo de los colegas es poder votar hoy mismo, ¿no? Voy a ofrecer la palabra al senador Moreira, senador Chaguán. Yo no sé si podemos abrir la votación porque quiero fundamentar mi voto. Sí, no, lo mismo porque tengo la Comisión de Salud y tengo que bajar a... Bien, senadora Rincón, ¿habría acuerdo entonces en abrir la votación? Además, el senador Insulza, que está en otra comisión, vendría bien. Presto. Bien, abrimos la votación y le ofrecemos entonces la palabra en primer término al senador Moreira para fundamentar el voto. Muchas gracias, senador. Senador Chaguán, ya. Sí, gracias. Gracias, senador Moreira, por entendiendo que estoy presidiendo la Comisión de Salud y estamos votando licencias médicas, que es un proyecto que es absolutamente necesario y urgente. Así que, así es. Que también tuvo la ministra. Señalar que efectivamente este es un convenio que nos permite avanzar en el trabajo decente. Y ciertamente va en la dirección correcta y por lo mismo vamos a aprobar, yo diría casi espero unánimemente, un convenio que es un avance significativo justamente en la dignificación del trabajo. Así que voto favorablemente, presidente. A manos de la perspectiva de género, que también es muy relevante. Bueno, yo voy a justificar mi voto. Señor presidente, todos estamos de acuerdo en la importancia y relevancia de ir avanzando en la lucha contra el acoso sexual en todos los ámbitos de la vida y en especial respecto del área del trabajo. Dicho esto, entiendo que este convenio ha sido sometido al proceso de consulta con representantes de los empleadores y los trabajadores, según exige el convenio 144 sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de normas internacionales del trabajo. Sin embargo, se me han hecho llegar ciertas dudas respecto a los alcances de este acuerdo y diferencias significativas entre los que plantea y lo que señala actualmente nuestra normativa laboral, algo que los expertos llaman brechas legislativas. Solo para resumir, en el artículo primero, nuestra legislación solamente define el acoso laboral en su artículo segundo del Código del Trabajo como toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterado ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral, sus oportunidades en el empleo. Nuestra legislación no contiene elemento agravante definido por la violencia de género como figura del acoso. Respecto al artículo segundo, en nuestro sistema los involucrados en el acoso son básicamente el empleador y el trabajador, pudiendo darse la figura también entre los propios trabajadores. La brecha más importante que se debe resolver es el alcance de las expresiones siguientes a efectos de señalarlas como víctimas o victimarios de una conducta de violencia de género o acoso laboral. Otras personas del mundo del trabajo, trabajadores despedidos, postulantes a un empleo, los voluntarios,
¿Cómo se aplica la normativa del Código del Trabajo a personas cuyas relaciones no se encuentran reguladas por la legislación laboral? Respecto al artículo 3, nuestra legislación sitúa las responsabilidades del empleador en el lugar del trabajo, cualquiera que éste fuese, y en el caso del trayecto, cuando se trata de medios de transporte designados por él. Las brechas más relevantes que se encuentran con respecto a nuestro sistema dicen relación, entre otros, con los siguientes temas. Con esto termino, presidente. ¿Cómo puede hacerse cargo el empleador de interacciones de trabajadores con personas ajenas a la empresa, pero relacionadas con ella? Por ejemplo, si la empresa es un café y el acosador es un cliente, ¿cómo se puede hacer cargo de acciones de acoso ocurridas durante el viaje del trabajador a su lugar de trabajo por terceros ajenos a la empresa? Por lo mismo, ante estas dudas, con el fin de no entorpecer la tramitación del proyecto, y dado que este proyecto va a pasar por la Comisión Trabajo que yo integro, comisión especializada en la materia y de la que también formo parte, me voy a abstener en esta ocasión para poder despejar las dudas en esa comisión. Y despejadas las dudas, obviamente mi interés es aprobarlo, pero esto quiero que todas estas dudas podamos verlas con el Código del Trabajo y con las disposiciones que existen en la actualidad. Por eso me abstengo, presidente. Estamos en votación, pero se permite hacer precisión. Precisiones se puede hacer, así que en ese sentido le ofrezco la palabra a la señora ministra. Ya, presidente, por su intermedio. Perdón. Ya, bueno, ya. Voto Okay. a favor, pero estamos en votación. Muchas gracias. Ya, bien. Yo voto a favor. Gracias. Usted, senador Rincón, ya, la presión de la ministra. Sí. Si hay un caso, oye, yo quiero decir una cosa presente. Esto es una excepción, porque están... Presidente, a mí me gustaría que pudiera precisar la ministra, pero si hay, yo no he votado, si hay acuerdo de los colegas que pueda precisar, gracias. Sí, con acuerdo. Sí, lo entiendo. Está bien. No se preocupe, colega. No es necesario. Señora ministra. Ya, no, quisiera agregar a partir, o precisar más bien dicho, a partir de lo aquí conversado, que en la discusión que se dio en la Cámara de Diputados también surgieron varias de estas consultas y nosotros hemos revisado su sistema de ratificación internacional. Entonces, quisiera decir dos cosas esencialmente, presidente, por su intermedio. La primera de ellas, hay que perder cuidado en que la ratificación de este convenio se va a hacer teniendo en cuenta las brechas legislativas. ¿Qué es lo que hace el convenio? Pone un horizonte para el país. ¿Qué es lo que hace el Ejecutivo? Tripartitamente, porque en estas materias, muchas gracias, lo hacemos de forma tripartita, levantamos una línea base que es el primer paso, tenemos el horizonte que es donde queremos llegar el convenio y la brecha que hay entre medio es lo que se denomina programa de cumplimiento del convenio, para lo cual se dan plazos y se generan acuerdos de forma tripartita. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, las normas que tengan que ser modificadas van a ser modificadas en el transcurso del tiempo con acuerdo entre empleadores, trabajadores y gobierno, que es el modelo de trabajo de la OIT. Así lo vamos a implementar propiamente tal. Y lo segundo que quería señalar por su intermedio, presidente, es que en relación a las situaciones que son distintas de la cobertura de los riesgos laborales que hoy día conocemos en el país, pero que amplían su figura, dice en relación todas aquellas con haberse producido el ejercicio de la violencia o del acoso con motivo de una relación de trabajo. Es decir, una persona que es despedida con motivo de la violencia o acoso en el trabajo. Una persona a la que se le produce por ejemplo, en el caso que se señalaba de un café donde una trabajadora se ve expuesta por un cliente, se le tienen que dar las medidas de protección a esa trabajadora. En los accidentes de trayecto, o más bien dicho, en el ejercicio de la violencia o el acoso en el trayecto, que son accidentes in itinere, que están cubiertos en Chile desde el año 68, lo que va a ocurrir es que el empleador va a tener que proveer los medios necesarios para la recuperación de ese trabajador o trabajadora
cuenta que hoy día es algo que ya ocurre en nuestro país porque tenemos en materia de salud laboral una buena legislación, pero aquí se va a tener que poner énfasis también en los riesgos psicosociales. Otra situación, y con esto termino, presidente, que se expresa y que por lo menos en la comisión de la Cámara de Diputados salió también, es cómo el empleador, por ejemplo, se va a preocupar de prevenir la violencia doméstica a la que se puede haber sometido alguna trabajadora. Evidentemente no en la casa de la trabajadora, evidentemente en la empresa. Entonces tendrá que haber un protocolo para que si una persona ha sido sancionada por los tribunales o se ha tomado una medida precautoria al respecto, en el sentido de que, por ejemplo, no se puede acercar al puesto de trabajo, esa empresa tendrá que tener algún filtro en el acceso. Pero son cosas que se producen y situaciones que se producen en relación al puesto de trabajo, no en un abstracto, que es un poco la preocupación que ha habido y que lo entendemos porque es un convenio nuevo, pero su aplicación se va a hacer dialogada y tripartitamente con la implementación en el tiempo que corresponde. Eso, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Yo voy a votar a favor este convenio y la ratificación de él por parte de nuestro país. Este es un tema que nosotros efectivamente habíamos oficiado en su minuto al presidente de la República, no habíamos tenido respuesta y obviamente yo me alegro de que el Ejecutivo lo tome y lo despache el trámite respectivo. Si uno mira la fecha, pero eso estaba pidiéndose la presidenta de la Secretaría, la verdad es que es un convenio bastante rápido en comparación a los que hemos tenido históricamente en nuestro país, para qué hablar de otros en materia económica. Pero este es un convenio laboral que se ramita excepcionalmente rápido, lo que obviamente se agradece, por lo que significa para las situaciones de violencia y acoso que se viven en el mundo del trabajo y que no son desconocidas, más bien son muy conocidas. Yo celebro el trabajo de la Canciller y de la Ministra del Trabajo en esta índole. Creo que la sensibilidad que hay por parte de ellas en esta materia se nota y se agradece. Y obviamente creo que es bien importante despejar lo que ha señalado el senador Moreira a efectos de que no se instale una percepción equivocada respecto de lo que ocurrió con la consulta tripartita que obliga el convenio 144. Y también que se precise muy bien la implementación y el trabajo que se va a hacer para la implementación de este convenio en el mundo del trabajo, porque no es fácil, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas a las que les exigimos más y más cosas y no tienen condiciones para poder muchas veces dar cumplimiento. Entonces, hacerlo adecuándolo a la realidad de las distintas empresas. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Señor presidente. Sí, yo también voy a respaldar este convenio. Creo que es muy relevante para nuestro país, en el entendido que todavía hay mucho que aclarar. Esto está todavía en términos muy, muy generales, pero creo que el destacar el concepto del trabajo decente es algo muy importante, como se ha hecho aquí por parte de las ministras, mejorar el trato legal sobre violencia y acoso laboral. Y también hay algo bien relevante, que las disposiciones de este convenio deberán aplicarse por medio de la legislación nacional, también convenios colectivos, como se ha sugerido acá. Y en ese sentido, tal vez simplemente traer a colación una discusión que ya partió en la Cámara de Diputados, que es un proyecto de ley de la diputada Olivera, si no me equivoco, que apunta justamente a la sanción cuando no establezcan protocolos o se sancione el incumplimiento. Creo que este proyecto está en primer trámite. Efectivamente, un proyecto sobre acoso laboral a raíz de unos sucesos, ley Karin, claro, ocurrido en un centro asistencial en la región de Ñuble. Creo que es un avance y creo que en la medida que tengamos este convenio, instrumentos como ese, legislaciones como esa, seguramente van a ser muy necesarias. Por todo lo anterior voto a favor. Resultado de la votación, por la afirmativa 4 votos, una abstención. Aprobado el proyecto, pasa a la Comisión de Trabajo. Bien, normalmente le damos más tiempo a estos temas, pero dado que usted misma señalaba, señora ministra Yanet Jara, que el Senado, también lo señalaba la ministra de Relaciones Exteriores, había también oficiado al gobierno la necesidad de avanzar esta elección, por lo tanto hay pleno convencimiento de los colegas. Incluso el colega que se abstuvo, lo más probable es que yo creo que va a terminar también acompañando. Son dudas bastante razonables.
a la Comisión de Trabajo, que es la comisión especializada, es que la comisión ha decidido votar hoy día, luego de sus exposiciones. Eso, ministro, no Muy sé si breve, quiere señalar algo. presidente, a nombre del Ejecutivo y en particular de la ministra Rejola y mío, agradecerle la disposición para dar una tramitación a este proyecto de ley que va a tener una implementación paulatina en el tiempo, de manera tripartita, como señalé, dialogada, pero que tiene un gran objetivo de política pública y que es que todos podamos trabajar tranquilos y tranquilas. Ejercer esto como un derecho en igualdad de oportunidad y en respeto mutuo. Así que muy agradecida. No sé si quiere decir algo, ministro Rejola, o se siente representada las palabras de la ministra Jara. Me siento completamente representada y simplemente, presidente, a propósito de la discusión que hubo, recordar, cierto, el artículo 12 del convenio, que es precisamente lo que yo señalaba, de que el convenio no es autoejecutable, y ahí creo que se atiende la preocupación que tenía el senador Moreira. Eso, muchas gracias, presidente. Muy bien. Bueno, agradecemos a todos por su presencia acá y por haberse cumplido el objeto de sesión. Se levanta. Recording stopped.